Soy Eugenio Araiza. Milité en Compa como estudiante de la UNAM entre 1976 al 83. Ahí conocí a Jesús, que me invitó como discípulo, y parafraseo a Lucas, a seguirlo en su recorrido por el camino de las ciudades y las aldeas, enseñando en sus sinagogas, predicando el Evangelio del Reino de Dios y sanando de toda enfermedad y toda dolencia al pueblo. Subrayo que en el ministerio de Jesús son inseparables la enseñanza, la predicación y las buenas obras o compromiso por la justicia. El ministerio de Jesús es la salvación integral del ser humano. Salvación espiritual, sí, y también salvación en las necesidades humanas como la salud y el alimento. La salvación en nuestras emociones, del medio ambiente y toda relación social. Todo para Jesús era un solo ministerio, porque el reino de Dios es la buena noticia que llega con él para construir una nueva realidad integral en amor y en justicia. Preguntémonos a qué Cristo servimos. Mira el ejemplo de Cristo y parafraseo, quien al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y con el espíritu del profeta Miqueas a mi lado, les invito a vivir el discipulado, amando misericordia y haciendo justicia. Y sin el egoísmo de una salvación personal que olvida el amor al prójimo y el modelo de Jesús como buen samaritano. Por todo esto y en obediencia al Evangelio del Reino de Dios, en el que son inseparables el amor y la justicia, espero ensanches tus tiendas y miras que la fe y la misión cristiana considera toda realidad y necesidad humana. En testimonio te comparto que con esto en nuestros corazones, desde Compa hace 40 años comenzamos el ministerio de servicio llamado Amextra, que ha servido a más de 500,000 de mexicanos marginados que viven en el centro y sureste del país. Quiera Dios que algunos de ustedes hoy sean inspirados a seguir a Jesús por los pueblos y los barrios con este Evangelio del Reino de Dios, y que sean una luz promoviendo el Evangelio del Shalom, que en nombre de Jesús trae la paz de todo y para todos. Hola, mi nombre es Ana. Estuve formando parte de compañerismo estudiantil cuando fui estudiante de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. También estuve como obrera voluntaria durante algunos años después de haber concluido la universidad. Actualmente me dedico a desarrollar proyectos de investigación cualitativa. Estoy en una ONG a nivel global que trabaja con niños en situación de pobreza extrema y pues tratamos de identificar proyectos donde podamos revisar que los resultados y que todo lo que estamos realizando realmente tenga un impacto en la vida de los niños con los que estamos trabajando. Parte de cómo ha sido mi experiencia en Compa, creo que ha sido muy gratificante porque fue a través de ese grupo de estudio bíblico donde pude como reafirmar mi fe, no en un sentido quizás tradicional, sino más bien pensándolo en el día a día, lo que implicaba replantearme los temas de justicia, de paz, y cómo podemos como cristianos realmente incidir en esas áreas, ¿no? Creo que como cristianos no podemos ser indiferentes a todas las situaciones que están ocurriendo a nuestro alrededor, y ser cristiano implica tener una posición política. No me refiero en términos de política a tener alguna afiliación a algún partido, sino pensando en que ser cristiano implica hablar de justicia, practicar la paz, ser empáticos unos con los otros, amar a nuestros prójimos. Y en ese sentido es que me refiero a que no podemos ser indiferentes y que somos llamados a tener un posicionamiento político. ¿Qué hacemos como cristianos cuando vemos un acto de corrupción? ¿Qué hacemos como cristianos en un marco donde hay un montón de personas desaparecidas y el gobierno no está respaldando? Entonces, pues hay un montón de políticas públicas a las que no podemos ser indiferentes, y lamentablemente creo que hoy en día la iglesia a veces no está a la altura de estas situaciones, pensando también en
cómo nosotros estamos incidiendo en nuestro día a día. ¿Qué estamos haciendo particularmente ante todos los actos de feminicidios que están demostrados que muchos vienen dentro de la familia? ¿Qué estamos haciendo frente a todos los actos de abuso sexual que se están saliendo a la luz, ¿no? Y que tarde o temprano, si no es que ya están saliendo casos incluso dentro de comunidades cristianas, vamos a ser las personas que revictimicen a las mujeres que han decidido alzar la voz, o vamos a ser las personas que acompañen a esas mujeres y vamos a ser las personas que las animen a alzar la voz, a crear esos espacios para que ellas puedan sanar y reconciliar todo este problema que han traído. Pues eso, pensar en cómo acompañar, cómo dar respuesta, cómo escuchar, aprender a escuchar otras voces. Hola, buenos días. Mi nombre es Josué Alanis Anaya. Actualmente estoy viviendo en Alemania y estoy sirviendo con la iglesia Ecclesia Stadthagen aquí como diácono con funciones pastorales actualmente. Y bueno, estamos sirviendo, tenemos una función diaconal para nuestra ciudad y queremos servir a las personas marginadas en Alemania. Y pensando en cuál es el llamado para los estudiantes cristianos en el tema de justicia, creo que hemos llegado a estudiar en la universidad, ¿no? Tenemos cierto privilegio en México, en el mundo, y pienso que nuestro llamado es usar ese conocimiento que Dios nos ha dado para poder servir y abogar por la justicia en nuestro entorno, en nuestro país, y no solo como un beneficio. Creo que al final la justicia es eso, ¿no? Como romper las estructuras opresoras y transformar esa realidad para que la gente pueda vivir de una mejor manera en el shalom de Dios que abarca todas las áreas de la vida. Y creo que nuestro llamado en este tiempo es escuchar. Muchas veces como cristianos queremos hablar y decir, pero creo que nos toca escuchar lo que no nos gusta. Como estudiantes también estar expuestos a realidades que no estamos acostumbrados para poder responder a eso. Y muchas veces hablamos de darle voz a los que no tienen voz, y yo creo que eso es un llamado también, ¿no? Como no solo hablar por ellos, sino que ellos tengan el lugar donde puedan hablar y donde podamos escucharles y darles esos espacios a la gente para que nos confronten y nos desafíen. Hola, soy Carmen Elisa Benítez, soy colombiana, hago parte de Unidad Cristiana Universitaria, que es el movimiento estudiantil de IFES aquí en mi país. Y me han invitado a compartir con ustedes una pequeña reflexión acerca del llamado a la justicia que la palabra nos hace. ¿Qué nos dice la escritura acerca de la justicia? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto de cosas les será añadidas, ¿cierto? Eso también nos dice que quien practica la justicia es hijo de Dios. En las cartas de Juan nos dice eso. Entonces, buscar la justicia y practicar la justicia. ¿Quién lo hace? Pues los hacen los seguidores de Jesús. Esos seguidores de Jesús tienen un carácter, desarrollan un carácter, mientras van siguiendo a su maestro, ¿sí? Entonces, ese carácter se ve reflejado en los frutos o el fruto del Espíritu Santo en su vida, y ese carácter se ve reflejado también, no solo en sí mismos y en su ser, sino también en su hacer. Y es ahí donde viene un sistema de creencias, una cosmovisión, ¿sí? Entonces yo creo que la justicia debe tener estos dos elementos en el llamado para este tiempo. Uno es quien la ejerce, ¿sí? Que desarrolla en la mente de Cristo y el carácter de Cristo, ¿sí? Y deja ver los frutos o el fruto del Espíritu Santo. Y dos, en un hacer que tiene que ver con la cosmovisión y ese sistema de valores que ejecuta en medio de la comunidad y hacia afuera, ¿sí? En esto entonces les invito a que mediten en el Sermón del Monte, en lo que es Mateo 5, 6 y 7, ¿sí? Que deja expresado como literalmente a quién es que le pertenece el reino de Dios y lo que Dios espera de nosotros, de cómo encontrar y buscar la justicia. Entonces, felices los afligidos, los desposeídos, los misericordiosos, los de limpio corazón, los perseguidos. Entonces, ¿dónde debemos estar? Pues, si el reino de Dios les pertenece, pues ahí, ¿cierto? Que nos invita también el Sermón del Monte, al perdón, a la reconciliación, a andar en la verdad,
a mostrarnos también vulnerables, ¿cierto? A dar sin alarde, ¿no? No a la acumulación, donde el dinero no sea el principal, a la confianza en el Señor, ¿no? Al no juicio de otros, sino porque con esa vara que nosotros medimos a otros, vamos a ser medidos nosotros mismos, ¿cierto? A tener discernimiento también, ¿no? Y tratar a los demás como nos gustaría ser tratados a nosotros mismos. Entonces también tiene que ver con el amor propio. Entonces la justicia tiene que ver con estos dos elementos. Uno, el carácter, y dos, nuestro sistema de valores y nuestra cosmovisión bíblica. Entonces, en ese llamado a practicar y a buscar la justicia, tienen que ejercer y tienen que mirar, o los invito a mirar, estos dos elementos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Lozano, tengo 42 años, soy politólogo y profesor investigador de tiempo completo en la Universidad de Guadalajara en temas de derechos humanos, cultura de paz y políticas públicas. Y bueno, el tema de la justicia es un tema bastante amplio, pero solamente quiero abordar 3 principios de los cuales nos habla la Escritura. En Miqueas 6:8 somos exhortados a hacer justicia y amar la misericordia. En Isaías 42 se nos recuerda que Jesús es quien traerá la justicia a las naciones como siervo de Dios. Pero al mismo tiempo en Efesios 5 somos exhortados a ser imitadores de Dios y por lo tanto imitadores de Cristo, como también agentes de transformación, al igual que hizo la obra Jesús en nuestro mundo. Y esto creo que tiene implicaciones prácticas como estudiantes o como profesionistas. Tendríamos que preguntarnos en qué contextos, quiénes y cómo es que existe la injusticia, quiénes son víctimas de las injusticias que hay en este mundo. Por lo tanto, nosotros tendríamos que pensar cómo a través de nuestras acciones o nuestras profesiones podemos traer esa justicia en esos contextos de injusticia. Porque al final somos llamados a ser hacedores de la palabra y de la verdad, y esto incluye o va acompañado de la propia justicia. ¿Cómo podemos transformar nuestros entornos? A través de entender cuál es la justicia de Dios y cómo podemos hacer justicia a los más vulnerables, a los pobres, a los necesitados, a aquellos que han sufrido injusticias por parte del sistema, en las empresas, en el ámbito laboral y bueno, en un sinfín de contextos donde la injusticia se practica. Somos llamados a hacer justicia y por lo tanto ser agentes de cambio y de transformación. Que Dios les bendiga. Saludo especial, yo soy Jocabet Solano Miselis del pueblo Cunadule en Panamá. Saludo especial a los estudiantes, reconociendo la importancia de la justicia en las narrativas bíblicas, viendo a un Jesús que caminó con los marginados, con los más vulnerabilizados. Nos preguntamos cómo podemos ver la justicia hoy en el mundo. Y reconocemos que la justicia lo podemos ver cuando las personas que reconocen la paz justa para toda la humanidad y toda la creación, incluyendo al ser humano, nos unimos para trabajar en beneficio de una paz justa, de una vida plena para todas las personas. En este caso, los estudiantes tenemos una gran oportunidad, porque dentro de los centros educativos, en las universidades, podemos no solamente hacer una proclamación de la buena nueva, sino también una demostración a través de nuestras propias vidas. Cuando vemos estos sistemas de corrupción a nivel internacional, a nivel de los gobiernos, a nivel de las organizaciones comunitarias, y reconocer cómo a partir de nuestras habilidades, a partir de los dones que Dios nos ha dado, a partir de la vocación, podemos tejer un camino de esperanza. Primero, poniendo al servicio del reino de Dios y su justicia nuestra profesión, nuestra vocación, pero también articulando unos sentipensares que vengan fertilizados de las narrativas bíblicas que nos recuerdan lo que Dios quiere para el ser humano, que amemos la justicia, que hagamos misericordia y que seamos fieles ante Él. Quiero invitar a los estudiantes universitarios a que a partir de sus realidades, de sus luchas, puedan anunciar la buena nueva, pero también denunciar la injusticia. A partir de eso, proclamar la justicia, porque la justicia de Dios es también un camino de esperanza que nos lleva a nosotras y a nosotros a reconocer que las buenas nuevas de Jesús son pertinentes hoy día para la realidad de toda América Latina y el Caribe, para la realidad de Abya Yala. Hola, ¿qué tal? Soy Arturo Gleason. Les mando un cordial saludo a toda la familia de Compa. Soy profesor investigador de la Universidad de Guadalajara
miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 y actualmente me encuentro haciendo una estancia de investigación aquí en Berlín, en la Universidad Técnica de Berlín. Milité en Compa desde 1990 como estudiante. Después tuve la oportunidad de ser líder de célula en mi universidad, en ingeniería. Después ser obrero o asesor voluntario. Después de jornada coordinando la región centro-occidente de México y ser del equipo nacional junto con David Baena. Compa marcó mi vida, me enseñó a vivir mi espiritualidad. ¿Qué desafío observo para los estudiantes de hoy en términos de justicia, en términos de ser diferentes? Creo yo, primeramente que nada, debemos tener un compromiso serio con las causas sociales. Creo que la esencia del Evangelio es la reivindicación del ser humano, el respeto de sus garantías individuales, de sus derechos, el respeto. Y creo yo que en esos últimos tiempos se ha violentado este espacio. Desde que se nos propone un modelo económico donde se basa en la riqueza, creo que los estudiantes cristianos deben marcar la diferencia en un modelo de servicio, de entrega, y sobre todo que esté fundamentado en la eficiencia, en el compromiso académico para ser profesionales calificados, ser profesionales inteligentes, que no van nada más con la corriente, sino son contracorrientes, proponiendo, haciendo cosas diferentes que puedan transformar nuestra sociedad. Y segundo, creo yo que debemos hoy más que nunca desmarcarnos de la religiosidad. Creo que consideramos el cristianismo dentro nada más de las iglesias, de la jerga cristiana, algo que platicamos mucho en Compa. Procurar no manejar muchos términos religiosos con nuestros compañeros, menos en ámbitos políticos sociales, sino que esos términos religiosos, esos ambientes religiosos se traduzcan en acciones de impacto, de transformación en donde quiera que estemos. Así es que dejo este video como muestra de este agradecimiento y reconocimiento a la labor del compañerismo estudiantil en mi vida y desafiando a los estudiantes a que realmente vivan la vida de Jesús en sus aulas, fuera de sus aulas y como profesionales, haciendo la diferencia en la sociedad, en el estado, en la ciudad donde habiten. Muchas gracias.